Buenas tardes, profesor y compañero. Hoy tengo el gusto de decir la charla, la conceptualización del currículo, con mis compañeras Luz María Cabrera, Elvia Moreno, Karen Pití y mi persona Lejabín Becerra. Empezaremos con la conceptualización. La conceptualización del currículo deja un amplio conocimiento sobre el mismo. Ahora se puede comprender las distintas visiones que se tienen sobre este. Por un lado, su valorización como contenido para explicar las secuencias de unidad y manera en que se logrará el aprendizaje. Asimismo, como la planificación educativa, en la que se visualiza como marco de referencia para desarrollar las actividades educativas. Seguimos con qué es currículo. Un currículo es la acepción singular en español del latín currículo, que en plural se establecen como currículo. Es la base de los programas, la formación, pues en este, el que plasma el plan o programa a seguir dentro de la organización educativa. El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de todos los miembros. En currículo, el plasma en mayor o menor medida las intenciones educativas del país, se enseñan las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado. Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de aprendizaje de la sociedad de referencia, junto con los recursos que aseguran las condiciones mínimas necesarias para el mantenimiento de la cantidad y la coherencia en la concreción de las intenciones educativas, garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el currículo? El currículo es importante en el campo educativo, pues que es el que permite planear todo el proceso que conlleva la enseñanza, que debe ser coherente y que justifique de manera de realizarlo para lograr el aprendizaje en el alumno. Las funciones del currículo son por una parte informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas, acción y orientación sobre cómo conseguirlo, y por otra, constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema, entendida como su capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones educativas. Los principios de la educación. Es una constitución de la UNESCO que más que todo establece estos principios que son fundamentales para que el buen desarrollo de la educación se dé. En este caso tenemos 4 principios, en el cual el primero es el principio de la no discriminación. En el segundo tenemos el principio de la igualdad de oportunidades y de trato. Y en el tercero, el principio del acceso universal a la educación.
Y por último, como número 4, tenemos el principio de solidaridad. Además, también veremos el principio en el sistema educativo panameño. Como número 1, tenemos el principio de la no discriminación, en el cual está más que claro que todos los seres humanos deben tener acceso a la educación, tanto como derecho como de hecho. Y esto lo establece tanto la UNESCO como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, este principio está formulado en el inicio B del párrafo 2 del artículo 1 de la Constitución de la UNESCO, en el cual busca el ideal de la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de sexo, ni de raza, ni condición social. Como segundo principio tenemos el principio de la igualdad de derecho, de oportunidades y de trato, en el cual más que todo conlleva la igualdad de oportunidades y de trato, de cualquier sea el aspecto social que estés viviendo, o de la raza o de la religión que hayas elegido. Además, que los niños discapacitados también tienen derecho a la educación, y por esto hay que implementar ciertas cosas a la educación y hacerlo de manera más didáctica para que las personas que tengan un tipo de discapacidad puedan tomar la educación que igual que una persona que no tiene ninguna discapacidad. Ahí entra el papel de la UNESCO, que promulga que es necesario asegurar que toda la educación sea de pleno acceso e igualdad, para que la educación se desarrolle de la mejor manera posible. Como número 3 tenemos el principio del acceso universal a la educación, en el cual trata que toda persona del mundo tiene derecho a la educación, en el cual la UNESCO hace mucho hincapié en esta necesidad, en el cual realiza mediante congresos, convenios y así como declaraciones que han estado trabajando desde 1960 para que este principio sea obligatorio en todas las naciones. Así que para que esta sea la bandera principal para que puedan erradicar la pobreza mediante la educación. Como último, número 4, tenemos el principio de la solidaridad, en el cual tiene que ver más que todo con la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Esta más que todo está consagrada por la UNESCO y además tiene que ver con la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de 1990, en el cual afirma que ningún país que se comprometa se verá frustrado por la falta de recursos en este empeño para alcanzar la meta. Esto quiere decir más que todo que si una nación se compromete a tener de cierta manera la educación como primordial para esta nación, tienen que habilitar recursos para que ésta se dé de buena manera y que llegue a todos los aspectos de la sociedad, para que así que ninguna faceta se quede como rezagada en esa parte. Y esto tiene que ver mucho, por eso que dice la declaración, que tiene que comprometerse, ya que tendrá ciertas frustraciones por esa falta de recursos. Ya vimos los 4 principios que según la UNESCO son guías de acción para trabajar en torno al campo educativo. Ahora veremos más que todo el principio en el sistema educativo panameño, en el cual hay una ley que establece, que más que todo se establece como un principio también, que es la ley 47 de 1960, en el cual organiza que la educación se establece en su título primero los principios, fines y normas de educación, más que todo que sería de esta manera, que la educación es un derecho y un deber de la persona humana, sin importar su edad, su raza, su sexo, su etnia, su religión, su posición económica, así como social o ideas políticas.
está también el Estado, que debe de organizar y dirigir el servicio público de la educación para que ésta pueda garantizar la eficiencia y efectividad del sistema educativo nacional. Además de que también es muy importante que va desde la educación oficial, que tiene que ver con las escuelas oficiales, y va hasta las escuelas o la educación particular, que estas son las escuelas privadas y que estas todas están implementadas en este mismo sistema educativo nacional. La siguiente es aquella que prepara al individuo para su desarrollo exitoso ante la sociedad. 1918, Franklin Bowell. Fue un educador y escritor norteamericano. Fue el primero en desarrollar una teoría curricular. Definió el currículum como un instrumento de control social abordando problemas de la sociedad. La aportación más significativa fue el desarrollo del currículum de acuerdo a las necesidades sociales, no a las académicas. Definió el currículum de dos maneras: una como un rango total de experiencias dirigidas como comprometidas en el desarrollo de habilidades del individuo, y la otra como la serie de experiencias e instrumentos dirigidos que las escuelas emplean para completar y perfeccionar ese desarrollo. Oswald Hollis Leland y Joseph John Campbell, 1935, definen el currículum como un conjunto de experiencias que los alumnos llevan a cabo bajo la orientación de la escuela. Comprende todas las experiencias del niño bajo la orientación del profesor. Evidentemente señaliza como el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje al profesor y a su vez minimiza su desarrollo teórico y epistemológico de la pedagogía que lo sustenta, ni el papel de la sociedad en su desarrollo y realización. Hollis Leland Coswell fue un educador estadounidense que se convirtió en una autoridad en la planificación escolar. Precisa currículum es todo lo que acontece en la vida de un niño, en la vida de un país y de sus profesores. Lo definió como un ambiente en acción. También puede interpretarse así como el conjunto de factores que permiten la mejor interacción en el ambiente creado por la escuela y las experiencias que los alumnos ganan en esos ambientes. 1950, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, fue creada por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, donde varios países habían vivido la cruda realidad de la guerra, que duró 6 años y un día. La sede de la UNESCO está en París, cuenta con 195 países miembros y 8 asociados. Fomenta la cultura de la paz, formación de profesorados, promociones de actividades culturales, promoción para acabar con el analfabetismo. Define el currículum como la organización de conjuntos de experiencia de aprendizaje y unir en facciones que determinan en función de los objetivos básicos generales de la educación, tal como la organización que expresa en una estructura sectorial del sistema educativo en cada uno de los países. 192, Bernardino Salinas Fernández, profesor de didáctica y organización escolar de la Universidad de Valencia, escritor. En el ámbito escolar, recibe el nombre de currículum el plan de estudios o oficios, programas de materias o asignaturas que lo conforman. Un profesor planifica teniendo en cuenta limitaciones y prescripciones de lo que el profesor debe hacer en el aula. También definió como un proyecto cultural se configura progresivamente mediante la participación de diferentes instancias de determinación curricular. Evolución del término currículo. A lo largo de la historia, la concesión del currículo ha sido uno de los objetos de estudio de mayor importancia en el campo de la teoría pedagógica y de la vida en las escuelas. La UNESCO, en el septiembre de 2014, plantea que actualmente el currículo tiene como fundamento una serie de orientaciones, conocimientos y valores esenciales y fundamentales, ya que el currículo tiene planes y programas de estudios organizados, sobre todo como un proceso orientado a definir los conocimientos indispensables, las capacidades esenciales, los valores más importantes de las escuelas, los efectos de aprendizaje. El concepto de currículo no puede abarcar todo lo preciso para aprender, ya sea en lo personal,
en lo social, en lo profesional, en lo ético o en lo cultural. Pero para las transformaciones se efectúa que la sociedad que abarcamos busque respuestas que llenen las expectativas de la educación, respuestas que produzcan un aprendizaje eficaz. Muchas gracias.